Antes de comenzar con el video de hoy, quiero agradecerles por el gran apoyo que le han dado a la historia de una secta. Me alegra saber que les está gustando, así que ahora está disponible el 9º capítulo, para que no se lo pierdan. Hace aproximadamente un mes, perdí el ojo izquierdo en un accidente practicando snowboard. Bueno, la mayor parte. El 80% según los médicos. Sin contarles toda la historia, digamos que intenté presumir en un gran salto. Me sacaron rápido de la pista y me llevaron al hospital, y sin que nadie tuviera que decírmelo, tenía la sensación de que la visión de ese ojo estaba prácticamente perdida. Mientras estaba en urgencias, intenté taparme el ojo derecho y mantener abierto el izquierdo para averiguar el alcance de los daños. Y era grave. Siluetas apagadas, colores borrosos, imposible distinguir algo. Y cada vez era peor. Cuando me dieron la noticia, ya me había preparado para el desenlace y casi me sentía entumecido mientras los médicos me contaban lo que supongo que era el procedimiento habitual para estas cosas. Un montón de jerga médica, así como mis opciones para seguir adelante después de la operación. Al final tuvieron que extirparme todo el ojo. Era insalvable. Fue extraño mirarme en el espejo por primera vez después de la cirugía. No es que me molestara mucho el aspecto que tenía en sí. Era la falta de visión, sin contar las explicaciones que debía dar en futuras conversaciones. Para evitar eso, decidí comprarme una prótesis, algo que se pareciera al menos un poco a lo real, lo suficiente para engañar a cualquiera que pudiera sentir curiosidad. Llamé a las clínicas locales que me habían recomendado en el hospital y me decidí por la que ofrecía los servicios más baratos, después de darme cuenta de que mi seguro no iba a cubrir el 100% del costo. Concreté una cita con ellos, esperando que me dijeran que el proceso duraría unos 3 meses o algo así, pero sorprendentemente me dieron la cita a principios de la semana que seguía. Así que llegado el día tomé las llaves de mi auto y conduje hasta allí. Por lo que parecía, solo había 2 personas trabajando en todo el local. La recepcionista y otro tipo que supuse que era cirujano o algo así. Me pareció un poco extraño y se lo comenté en broma. La recepcionista se rió y me dijo que todos los demás miembros del personal estaban libres ese día por un problema de agenda. Me limité a sonreír y a sentir. Sí, claro que sí. El proceso acabó siendo rápido e indoloro. El cirujano me condujo a una de las salas, me hizo algunas pruebas y me tomó algunas medidas. Me dijeron que tenían una prótesis que me quedaba perfecta. El color de los ojos no era el adecuado, pero dijeron que era algo que podía ajustarse fácilmente y que me la tendrían lista en 1 hora. Y ya lo sé, las señales de alarma eran bastante evidentes, pero en aquel momento pensé que había sido un golpe de suerte. Cuando por fin me trajeron la prótesis, no podía creer lo real que parecía, y aún más lo cómodo que se sentía. Estaba tan encantado que cualquier queja o duda que pudiera haber tenido se desvaneció. Por supuesto, me llevó algún tiempo acostumbrarme a ver por un solo ojo. No puedo ni contar las veces que me tropecé o que casi me doy contra un muro durante los primeros días. Aún así, pude evitar algunas conversaciones muy molestas, lo que significa que la cosa estaba cumpliendo su propósito. Al cabo de unas semanas empecé a adaptarme, pero todo dio un vuelco cuando empecé a toparme con él. El hombre en la distancia. Era algo extraño, una figura de pie perfectamente inmóvil, tal vez a 1 milla de distancia, mirando hacia mí. Sé que parece que estoy exagerando, pero, a ver, piénsenlo. ¿Alguna vez han estado caminando por una calle vacía
y después de un rato empiezan a enfocarse en algo en la distancia? No saben muy bien qué es, así que entrecierran los ojos y al final se dan cuenta de que es alguien que está de pie, inquietamente parado, como si te estuviera mirando directamente. Pero peor aún es cuando tienes la sensación de que siempre es la misma persona y que cada vez está más cerca. Y luego están las puertas, y trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible. Imaginen que un día se despiertan en su casa o apartamento o lo que sea. Van al cuarto de baño a mear por la mañana y en su estado de aturdimiento se dan cuenta de que hay una puerta en el pasillo que nunca habían visto antes. Una puerta que parece fuera de lugar. Una puerta que parece estar hecha de un metal denso y que tiene unos extraños símbolos tallados de forma aparentemente desordenada. Cierran los ojos, pensando que se han vuelto locos, y cuando los vuelven a abrir, la puerta ha desaparecido de repente. Bueno, en resumen, estos son más o menos los recuerdos de las cosas que he estado viendo, y desde los primeros casos ha estado sucediendo más y más seguido. También están por todas partes: restaurantes, el gimnasio, las casas de otras personas. Diablos. Incluso vi una de las puertas mientras estaba de excursión, en el suelo, justo en medio del camino. Y como siempre, cada vez que intento acercarme para investigar, desaparece. Así que aquí está la cosa. A diferencia del hombre, nunca son las mismas puertas, y sé que esto es cierto debido a dos factores: por el color y el tamaño. He visto algunas que eran de color gris cromo y otras que han sido negras como el carbón. He visto algunas tan pequeñas que no había forma en las que pudiera entrar en ellas, y ha habido algunas lo suficientemente grandes como para que un camión pueda pasar por ellas. Por supuesto, intenté racionalizar estas cosas. Quizá las alucinaciones eran un síntoma temporal de la pérdida de un ojo. Quizá había desarrollado alguna oscura enfermedad cerebral, pero estos pensamientos duraron poco. Esto no era normal, no tenía sentido. La gota que colmó el vaso llegó la noche en que empecé a darme cuenta de que estaba recuperando la visión. Toda mi visión. La prueba fue sencilla. Me tapé el ojo derecho mientras mantenía destapada la prótesis izquierda, esperando la oscuridad absoluta. Pero no fue así. Para mi sorpresa, podía ver. Es cierto que la visión era borrosa hasta el punto de que no habría sido capaz de funcionar solo con ese ojo, pero el hecho de que pudiera ver algo ya no tenía sentido. Entonces me di cuenta. Fui al baño para intentar quitarme las prótesis. Ya lo había hecho una vez y en aquel momento fue un proceso sencillo, pero eso fue durante la primera semana que la tuve. Pero cuando lo intenté esta vez, conseguí sacarlo hasta la mitad antes de rendirme. Dolía muchísimo, como si se tratara de algo que nunca debiera quitarse. Inmediatamente me subí al auto y empecé a ir a toda velocidad a la clínica, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. En algún momento del trayecto eché un vistazo por el retrovisor y algo me pareció raro en el vehículo que circulaba detrás de mí. Seguí mirándolo, tratando de entender de qué se trataba. Había una mujer joven en el asiento del conductor. Bien, ¿no? No había problema. Pero había otra persona sentada en el asiento trasero, mientras que el asiento del pasajero permanecía vacío. Cambié de carril y reduje la velocidad para dejarla pasar. Cuando volví a mirar, ella era la única persona en el auto. Sacudí la cabeza intentando calmar los nervios mientras seguía conduciendo, aunque la escena que vi al entrar en el aparcamiento de la clínica no ayudó. Había cinta policial por todas partes y parecía como si hubieran saqueado el lugar o algo así.
Las ventanas estaban destrozadas y había cristales rotos por toda la acera, y por lo que pude ver, el interior estaba completamente revuelto. Había otro auto en el aparcamiento, un vehículo policial con un policía de aspecto cansado sentado dentro. Aparqué, salí y toqué su ventanilla. El policía me miró con recelo antes de bajarla. ¿Sí? ¿Qué necesita? Me preguntaba qué había pasado aquí. Se me quedó mirando un rato antes de responder. No te puedo decir, es una investigación en curso. Luego hizo una pausa antes de preguntar. ¿Por qué quieres saberlo? No estaba preparado para la pregunta y después de balbucear algunas frases, acabé diciéndole que me habían puesto una prótesis ocular en la clínica, pero que empezaba a tener problemas con ella, lo cual era cierto. ¿Eso es todo? ¿Una prótesis? ¿Nada más? Su tono era extraño, como si por alguna razón supiera que yo estaba ocultando algo. Tras un silencio incómodo, asentí con la cabeza. Sí, nada más. El policía se quedó mirándome con cara de incredulidad. Abrió la guantera, sacó un bloc de notas y empezó a escribir algo, un número de teléfono. Luego me lo dio. No podemos hablar ahora, pero si las cosas empeoran, llámame. Luego me hizo un gesto para que me inclinara y así lo hice. Escúchame, dijo apenas por encima de un susurro. Si empieza a acercarse, y escúchame muy bien, si llega a estar demasiado cerca, entonces sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Creo que no te estoy entendiendo. Se centró en el lado izquierdo de mi cara. Déjame adivinar. Has intentado sacártela, ¿no? Pero duele, ¿verdad? Bueno, te va a doler hagas lo que hagas. No hay forma fácil de salir de esto. ¿Qué estás diciendo? El policía suspiró y miró a su alrededor. De repente se puso nervioso. Mira, solo llámame. Y una cosa más, si puedes evitarlo, haz lo posible por no mirarlo. Se dio la vuelta y empezó a subir la ventanilla. Espera, ¿y las puertas? Como no respondió, golpeé el cristal. ¿Qué pasa con las jodidas puertas? El policía se quedó mirando al frente como si yo ya no estuviera allí. Retrocedí cada vez más enojado, hasta que me invadió la sensación de que nos estaban vigilando. Maldije en voz baja y me dirigí a mi auto, mirando a mi alrededor todo el tiempo, buscando aquella silueta. Cuando volví a casa, me serví un vaso de vodka. 3 vasos más tarde, había conseguido evitar el inminente ataque de pánico, pero se había acabado, así que iba a necesitar más. Tomé las llaves y me dispuse a dirigirme a la licorería más cercana a mi casa. Y en mi estado de embriaguez parcial, no me di cuenta a la primera. Pero la puerta de mi casa había cambiado. Lo que me había despistado era el color, el mismo gris claro que estaba acostumbrado a ver a diario. Pero entonces noté que había símbolos. Me alejé de ella, esperando que volviera a ser lo que debería haber sido tras unos pocos parpadeos. Y como no fue así, cerré los ojos. Conté hasta 30 segundos y volví a abrirlos. Seguía sin cambiar. Entonces probé otra cosa. Mantuve el ojo derecho abierto con la prótesis tapada. Funcionó, pero solo por un momento. La puerta normal de mi apartamento, la que siempre debería haber estado ahí, volvió a aparecer. Alcancé el pomo, pero en cuanto lo hice, había desaparecido de nuevo, sustituida por una gran manija oxidada. Maldije y di un paso atrás. Esta vez era una puerta diferente, más siniestra que las anteriores. Era de color marrón oscuro y enorme. Llegaba casi hasta el techo y medía 2 o 3 metros de ancho.
Los símbolos estaban grabados en ella, pero apenas eran visibles contra las grandes manchas de óxido. Parecía literalmente la entrada del infierno, y lo peor era que, por mucho tiempo que la mirara, por muchas veces que cerrara y abriera los ojos, seguía ahí. Al cabo de un rato alargué la mano e intenté tocarla, esperando a medias sentir la madera, pero la ilusión se rompió. Lo que sentí fue metal frío y oxidado. No iba a intentar abrirla, pero recordé que vivía en el 15º piso de un edificio de apartamentos. Salí al balcón e intenté llamar a gritos a mis vecinos, y al ver que nadie respondía, miré por encima de la barandilla hacia la calle, observando a la gente que caminaba, y finalmente me fijé en alguien que estaba quieto entre dos autos aparcados. Alguien que me miraba directamente. Retrocedí y cerré la puerta del balcón con un miedo que ni siquiera comprendía. Durante un rato me quedé sentado en el sofá, sintiendo cómo el pánico me empezaba a abrumar. Rebusqué en mis bolsillos y saqué el papel en el que el policía del aparcamiento había anotado su número. Inmediatamente lo llamé, escuchando la línea sonar 2 veces antes de que alguien respondiera. Pero no hablaron, sino que respiraron agitadamente por el altavoz. Sonaba como si se estuviera quedando sin aliento. Colgué y tiré el teléfono al sofá. Empezaba a sentirme mareado. La piel de la cara se me calentaba al tacto, así que me acerqué al baño y me mojé con agua fría. Me ayudó un poco, pero el alivio que me dio se esfumó en cuanto volví al salón. Apenas pude verlo por el rabillo del ojo. Alguien de pie en mi balcón, con la cara apretada contra la ventana. Tenía la piel pálida y vestía lo que parecía una amplia túnica negra. Recordando lo que me había dicho el policía, no lo miré directamente. Lo mantuve en el borde de mi visión para darme tranquilidad, para asegurarme de que no se moviera. Me acerqué al sofá, tomé el teléfono y llamé al 911. Les dije que había alguien en mi balcón, intentando entrar por la fuerza, que tenían que enviar a alguien cuanto antes. La operadora me dijo que lo harían, pero que mientras tanto sería mejor que abandonara mi apartamento. Les dije que no podía hacerlo, y cuando me preguntaron por qué, no supe qué decirles. Esto pareció confundirlos, pero me dijeron que siguiera en la línea y eso hice. A estas alturas ya estaba intentando evitar hiperventilar y, presa del miedo, caminé hacia atrás hasta la cocina y agarré un cuchillo carnicero. Debí de apartar la vista del balcón durante una fracción de segundo, porque la figura había desaparecido. Contuve la respiración y pronto pude oír algo que venía del pasillo detrás de mí, lo que sonaba como una exhalación áspera y animal. «Acaba de entrar», susurré al teléfono. «Está detrás de mí». Oí que la operadora decía algo, pero en ese momento estaba demasiado aturdido para entenderle. «Entonces sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?». Miré el cuchillo que tenía en la mano. Lo último que recordé antes de que todo se volviera borroso fue la puerta abriéndose lentamente y algo frío rozándome la nuca. Cuando desperté, no sé cuántas horas más tarde, estaba en la cama de un hospital, con un fuerte escozor en todo el lado izquierdo de la cara. Levanté la mano y palpé a mi alrededor, rozando con los dedos las gruesas vendas. Dados los hechos, tenía una idea bastante clara de lo que había pasado, pero le pregunté a las enfermeras para confirmarlo. Cuando la policía me encontró, estaba tendido en el suelo, con la nuca sumergida en un charco de mi propia sangre y los dedos enroscados en el mango del cuchillo. Al parecer, me había arrancado la prótesis y todo había acabado mal.
Cuando las enfermeras se marcharon, 2 hombres trajeados se acercaron a mi cama y empezaron a hacerme preguntas. Al principio pensé que eran psiquiatras nombrados por el Estado o algo así, enviados para determinar si yo era perjudicial para mí mismo o para los demás. Pero el tono de sus voces y la forma en que se comportaban no concordaban con eso. Sus preguntas eran muy concretas, más propias de detectives que de otra cosa. Aunque parecían preparados y casi deseosos de creer lo que tuviera que decir, hablar con ellos resultó ser algo incómodo, así que acabé eludiendo los detalles más surrealistas de lo que había sucedido. No sé muy bien por qué, simplemente sentí que tenía que hacerlo. Pero aún así, me di cuenta de que sabían que estaba mintiendo. Después de darse cuenta de que no iban a poder sonsacarme nada, uno de los trajeados se limitó a sonreír, diciéndome que seguirían en contacto antes de marcharse. Estaba a punto de volver a dormirme cuando oí que alguien entraba en la habitación. Abrí los ojos y me incorporé. Era un policía. Empezó a acercarse nervioso y le pregunté qué quería. Tengo curiosidad. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Qué quieres decir? En tu apartamento. ¿Qué demonios estaba pasando? Me encogí de hombros. No lo sé, tuve un episodio maníaco o algo así. No, pasaba algo más. Algo realmente jodido. ¿Y cómo sabes eso? Se inclinó acercándose incómodamente a mi cara. ¿No te lo dijeron? Cuando llegamos a tu puerta, no estaba. Conoces la puerta principal de tu apartamento, ¿no? Pues no estaba. Tuvimos que derribar la maldita pared para entrar. Hizo una pausa. Sus ojos se abrieron de par en par como si algún temor suyo acabara de ser confirmado. ¿Por qué carajo no iba a estar ahí? De repente, una mano apareció en su hombro. Levanté la vista y vi a uno de los trajeados de antes. Miraba fijamente al policía y sonreía, con una expresión maliciosa apenas disimulada. No deberías estar aquí, dijo el trajeado. Déjalo descansar. El policía le devolvió la mirada, igualando la hostilidad de su mirada mientras se enderezaba y empezaba a retroceder. Una vez fuera de su vista, el trajeado me miró y con una sonrisa persistente me hizo un gesto con la cabeza. Luego salió de la habitación y cuando cerró la puerta tras de sí, ya no era la misma de antes. Y recuerden que